estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios y estamos con vos.
buenos días querida familia, que el Señor le bendiga, o buenas noches o buenas tardes, no sé a qué hora estará viendo esta grabación, pero queremos darle la bienvenida, queremos presentar la palabra del Señor en este día, en este domingo 15, está predicando nuestro pastor Carlos Coca. Damos gracias a Dios por su vida, queremos que realmente el Señor nos esté hablando a través de él y los invitamos a compartir. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto presencial en Barrio 15 de septiembre y si no, a esta hora, a las 21 horas, compartimos juntos el mensaje del Señor para sus vidas. Que el Señor le bendiga, que pueda aprovechar esto y vamos a estar orando por usted. Amén. Hemos comenzado este año 2020 con muchas expectativas. Seguramente muchos hemos hecho planes, hemos tal vez pensado, diagramado nuestra vida, tal vez nuestros estudios, nuestro trabajo, las cosas que tal vez hemos querido alcanzar o pensábamos querer alcanzar, pero una enfermedad que ha sacudido a todo el mundo ha venido a cambiar los planes, ha venido a hacernos vivir de otra forma y hemos adoptado normalidades, hemos adoptado actitudes, nos hemos visto obligados a tomar ciertas acciones en pro de la salud. Seguramente algunos tal vez habrán hecho planes de viajar, algunos habrán hecho planes en trabajo, en estudios, algunos habrán hecho planes inclusive en su salud, pero nada de eso resultó como se pensaba. Hoy vamos a ver un texto que aparentemente parecía que podía haber sido un viaje de placer después de tanta actividad, después de tantas cosas sucediendo a cada rato por la vida de Jesús. Caminando sobre esta tierra por las cosas que Él había estado haciendo y gente como vos, como yo, que eran discípulos de Jesús, estaban realmente asombrados de lo que estaban viviendo y siendo testigos de la obra maravillosa de Jesús. Vamos a usar un texto como base y vamos a tomar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, desde el versículo 45, vamos a leer esa porción que nos habla de Jesús, ¿no?, que anda sobre el mar. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El texto que acabamos de leer se encuentra también en Mateo y en Juan. Son estos tres los únicos que mencionan esta historia donde Jesús anda sobre el mar. Pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible y vamos a ir al versículo 45, donde dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Jesús tenía razones para tomar esta decisión. Ratos antes habían estado dando de comer a más de 5.000 personas. Todos estaban absortos, todos estaban sorprendidos, todos estaban maravillados de lo que estaban viendo. Este era el hombre del cual el pueblo de Dios estaba esperando. Alguien que hasta los demonios le temían, ¿no? Alguien a quien con 5 panes y 2 peces daba de comer a mucha gente.
alguien que calmaba tempestades, alguien que sanaba enfermos, alguien que realmente maravillaba a las personas a cada paso que daba. Ese era Jesús, rodeado de tanta gente. Pero él quería que sus discípulos enseguida salieran de la escena y se trasladaran en una barca a la otra orilla. Mientras tanto, él despedía a la multitud. ¿Pero por qué la despedía a la multitud? Nos cuenta Juan capítulo 6, versículo 15, dice que él, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo, ¿no? A orar. Y saben, ¿a cuántos no nos gustaría que nos eligieran a nosotros como rey? Como reyes, ¿no? Tener placeres, tener lujos, tener comodidades. Pero Jesús tenía un plan, Jesús tenía un propósito, Jesús sabía para qué estaba acá. Y no era para ser el rey que esa gente quería, de la forma en que quería. Entonces, inmediatamente, él sacó de la escena a los discípulos y empezó a despedir a la multitud. Empezó a despedir a la multitud y se fue a orar. Qué asombroso que es Jesús, ¿no? Jesús conoce las intenciones de las personas. Él sabe bien lo que estamos pensando. Él sabe bien las palabras que vamos a decir y todavía no las dijimos. No podemos engañar a Jesús. Él conoce todo de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Y él podía, de alguna forma, dilucidar lo que estaba sintiendo la multitud, lo que estaba pensando la gente, y ese no eran sus planes. Entonces, ¿sabe? Muchas veces, ¿no es cierto?, creemos que nuestros pensamientos son los mejores, nuestra forma de proceder, nuestra forma de mirar la situación, creemos que es lo correcto. Pero a veces, pocas veces nos ponemos a preguntar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa de lo que yo estoy pensando. ¿Está en sintonía a lo que Él está pensando de mí o lo que tiene que suceder con mi vida, con la situación, la circunstancia que nos toca atravesar? Jesús la tenía muy clara, ¿no? Y sabe que eso de esta expresión que dice ir delante de Él, ¿no? Cuando los pone en la barca a los discípulos, hay algo que Él les dice, que Él quería que vayan delante de Él, ¿no? ¿Y qué hicieron los discípulos? Algo para llamar la atención, algo también para hacer notar. Los discípulos inmediatamente no cuestionaron nada. No, horas antes habían dicho, ¿qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? Como que cuestionaban. Jesús les dijo que se sienten todos. Muchos de los discípulos tal vez pensaron, este está loco, ¿cómo va a hacer con esa minucia, con esa pequeñez para tanta gente? Pero esta vez Jesús le ordenó, crucen, y ellos sin discutir, sin decir nada, obedecieron y enseguida se subieron a la barca y fueron en dirección a la otra ribera. Ellos estaban aprendiendo el tema de la obediencia a la palabra del Señor, a sus órdenes, a lo que Él quería. Ellos estaban dispuestos a llevar a cabo lo que Él les pedía, porque Jesús sabía bien lo que quería hacer y cuál era el propósito que estaba detrás de sus órdenes, ¿no? En el versículo 47 vemos que dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Se dice que la barca salió en la primera vigilia. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Entre las 6 y las 9 de la noche Jesús le dio esa orden a sus discípulos y ellos emprendieron el viaje. Les cuento, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera era de 6 a 9, la segunda era de 9 a 12, la tercera era de 12 a 3 y la cuarta era de 3 a 6 de la mañana. Así se dividía las vigilias. Esto era una forma de medir la noche que adoptó el Imperio Romano en un
principio y después lo hicieron los judíos. Y sabe, cuando nosotros queremos ganar algo, tenemos que comenzar, ¿no? La victoria comienza cuando nosotros nos disponemos en arrancar, en comenzar, en emprender. No hay victoria si no hay comienzo, ¿no? Porque si no, no tendremos final. Entonces, los discípulos comenzaron la misión y fueron hacia adelante. El hecho de que en la noche ellos estuvieran en la mitad del mar nos hace pensar de que tal vez pudieron tomar varias decisiones. Habían tal vez decisiones que podrían ser algo así como retornar. Es fácil navegar cuando tenés viento a favor. Levantás la vela y el viento te lleva. No hay problema, ahí no tenés esfuerzo. Pero en este caso, los discípulos tenían que remar. Y tenían que tomar decisiones. Las Biblias nos dicen de que estaban en medio del mar, ¿no es cierto? Y tenían que ir en contra de la corriente. Acá quería centrarme un poquito. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a pruebas y tentaciones. Todos los días tenemos que hacernos preguntas y necesitamos respuestas. Pero ¿qué haría alguien que está en medio del mar? Alguien que había recibido una instrucción y que tenía una misión. La misión era llegar al otro lugar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Tal vez pensáramos, tal vez es conveniente volvernos. Tal vez es conveniente dejarnos llevar. Tal vez es conveniente no hacer nada, dirían algunos. En esta pandemia, lo que decían, no salgan de su casa, no salgan a remar. Tal vez en la remada la deben de hacer desde sus casas, cuidándose. Algunos tal vez han tenido que tomar decisiones de decir qué vamos a hacer con nuestro trabajo. Vamos a guardar todos los recaudos, vamos a tomar todas las precauciones y vamos a salir igual. Muchas decisiones se han tomado en estos tiempos. Hubo personas que tomaron decisiones de romper sus matrimonios. Hubo decisiones que también tuvieron que ver con la economía y muchos negocios quebraron. Hubo decisiones que tendrían que decir cesamos los planes, no pagamos más, porque es importante alimentarnos y saber qué es lo que va a pasar tal vez. Tuvimos muchas decisiones que tomar en este tiempo. Ahora, es interesante notar en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, ¿quién estaba viendo? Jesús. Él estaba en tierra, pero veía a sus discípulos remar. El poder sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Jesús, podía ver que no era fácil la tarea que tenían los discípulos. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Sabe? Viéndoles remar con gran fatiga, ¿qué idea te hace? No era fácil, costaba mucho, había un gran esfuerzo, un gran trabajo de los discípulos, teniendo que llevar esa misión, que era de cruzar al otro lado. ¿Sabe? Los problemas habían inundado ya la barca. Tal vez las fuerzas, las energías estaban escaseando. Tal vez muchos estaban hasta discutiendo. A ver vos, metele más, ahora vos. Tal vez estaban dándose mordiscones, tal vez, ¿no? Los discípulos. Porque estaban en una situación difícil. Iban remando en contra de la corriente. Y no era fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas, hermanos? ¿Qué pasa cuando las cosas no nos salen como pretendemos? Enseguida bajamos los brazos, pensamos que las fuerzas se nos van, pensamos que no hay salida, que la plata no alcanza, que es difícil cocinar, que es difícil pagar las cuentas, que
pasa cuando empezamos a dar lugar a la depresión, a la desazón, a la tristeza? ¿Qué pasa cuando llegan las situaciones difíciles a nuestras vidas y no sabemos qué hacer? ¿Qué pasa? Ahora lo interesante era que Jesús estaba viendo lo que pasaba en la barca, lo que le costaba a sus discípulos poder remarla. ¿Sabe? Él nos ve, Él te ve. Él te ve, hermanos, hermano querido. Él ve las pruebas que estás pasando. Él ve las situaciones que te ha tocado atravesar en este tiempo. Tal vez la soledad. Tal vez te han dejado sola. Tal vez has tenido que tomar decisiones que tal vez no tenías todavía la responsabilidad, o tal vez tenías toda la responsabilidad, pero no podías ejecutar. Él nos mira, y cuando nos mira también ve nuestro dolor, ve lo más íntimo de nuestro corazón, ve tal vez cuánto nos cuesta. Él observa la dificultad que nos toca atravesar. Algunos han tenido que soportar pérdidas familiares. Muchos han despedido a seres amados. Anoche hablaba con una jovencita y recién nos estamos reponiendo. 3 de sus abuelos se fueron este tiempo. 3 de sus abuelos se fueron este tiempo. Nos estamos reponiendo. Estamos saliendo adelante. Gracias a Dios, decía. ¿Sabe? Seguramente te toca remar con gran fatiga. ¿Y qué significa eso cuando remas? ¿Qué significa cuando remas? Significa que no te rindes. Cuando me llaman muchas veces, yo digo y me preguntan ¿cómo estás? Y en la lucha le digo muchas veces, remándola. ¿Qué significa eso? Que no me rindo todavía, que todavía tengo vida, que todavía tengo energía, que todavía hago el esfuerzo. Hay que remarla, hermanos queridos. Hay que ir en contra de la corriente, hay que poner todo el esfuerzo que sea necesario para cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Cuesta mucho. Tal vez sería lo más fácil sería dejarnos llevar por la corriente, pero eso nos alejaría de Dios y estaríamos en una peor condición todavía. ¿Cómo hacemos para remar, pastor? Diría. Hermano, número 1, orar. Sin oración no vas a ningún lado. Sin oración no vamos a ningún lado. Es tan importante la oración, el humillarnos, el buscar de Dios. Es tan importante. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 1, orar. Orar, porque todo comienza en la oración. Y número 2, podríamos decir, una de las formas de remar es lo que nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Estamos en paz con todos o solo con los que nos palmean las espaldas? ¿O solo con los que nos consienten? ¿O solo con los que solamente piensan igual que con nosotros, con lo que nosotros pensamos estamos bien con ellos? ¿Estamos en paz con todos? ¿Estamos en paz con todos? ¿Y santidad sin la cual nadie verá a Dios? La oración nos lleva a tener paz con todos y también a tomar santidad.
a vivir vidas consagradas a Dios. Y a través de eso, una de las formas de remarla sería dando muerte al pecado, al mundo, como lo dice en Romanos capítulo 6. Toda esa porción, la muerte al pecado de Romanos capítulo 6, no tiene desperdicio. Es muy buena, léala. El viento les será contrario. En Mateo capítulo 14, 24 dice que acá añade algo más. No solo estaba el viento, sino dice que la barca era azotada por las olas. En Juan capítulo 6, versículo 18 dice que se levantaba el mar con gran viento que soplaba. No era una situación fácil para personas tal vez expertas en el terreno donde se movía o donde se movieron gran parte de su vida. Tenían miedo, creían que todo se iba a acabar allí. Y saben, la vida del cristiano continuamente es azotada por los vientos, por las olas. A cada rato es puesta a prueba. La vida del cristiano no es una vida fácil. Porque no es fácil, por eso hay una recompensa muy grande, enorme. Es fácil rendirse a lo que todos se rinden. Es fácil hacer lo que todos hacen. Es fácil oír lo que quieren que escuchen. Es fácil ponerte a ti primero. Es fácil olvidarse del resto. Es fácil no pensar en el mañana. Es fácil olvidar de que cada acción tiene un resultado. Todo lo que hacemos nos lleva a un resultado. Si quieres ganancia, trabaja. Si quieres respeto, trabaja en ello también, honradamente y rectamente. Si quieres amor, da amor. Si quieres paz, busca la conciliación, busca la unión, busca el apego. Si quieres salvación, solo en Jesús encontrarás. Nada ni nadie puede ofrecerte lo que te ofrece Jesús. La oposición siempre va a estar delante de nosotros. La oposición siempre va a querer hacernos caer. Es que no tenemos amigos en el mundo. Los amigos en el mundo, si tienes una moto, están enseguida deseando que en la esquina te revientes, te caigas. Si tienes un buen hogar, lo que están deseando es que enseguida, que tus hijos te fallen, que tu mujer, tú mismo falles, si tienes un buen hogar. Que si tienes dinero, tal vez esos amigos están pensando qué le va a tocar a ellos, qué van a tener ellos, tal vez para disfrutar también. Siempre vamos a tener oposiciones, hermanos. Y no es en el mundo donde vamos a encontrar soluciones a las preguntas que nosotros tenemos para hacer, a las preguntas que necesitamos responder para nuestras vidas. Ahora, lo más importante es considerar que hay alguien que tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre ustedes. Ese es Dios, que tiene su oído siempre atento a nuestro clamor, a lo que nosotros queremos decirle, a lo que nosotros queremos contarle. Ese es Dios. No hay que pedir audiencia, no hay que pasar por otro para llegar a Él. Puedes ir directamente, puedes consultarle directamente, puedes conseguir su favor, su atención, solamente dirigiéndote a Él. Ese es Dios.
En el versículo 48 continúa diciendo, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vino a ellos. Así como a vos, así como a mí, Dios viene a nuestro rescate. Dios viene a nuestro auxilio. Dios viene a solucionar nuestro problema. Dios viene a atender nuestra aflicción, nuestra preocupación también. En la versión de Dios habla hoy, hace una mención, pero hizo como que iba a pasar de largo. En la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, siguió como que si tuviera intenciones de pasar de largo. ¿Sabe? Yo creo que Jesús quería llamar la atención de sus discípulos. Quería que lo vieran para que alimentaran su fe, para que creyeran y confiaran en que si Jesús estaba cerca de ellos, todo podría tener un final al que estaban pensando. ¿Saben, hermanos? Muchas veces nosotros queremos ir delante de nuestros problemas y nos olvidamos de Dios. El que tiene que ir delante de nuestra situación, de nuestras dificultades, Dios, no nosotros. A quien tenemos que mirar es a Él, no a otra cosa. Cuando los discípulos vieron, en principio por su incredulidad tal vez pensaron es un fantasma. Algo horroroso, algo tremendo. ¿Qué más le podía pasar a la situación? ¿Qué más le podía faltar a ese momento? Pero no era así como pensaban, no era así como creían. Jesús les habló. Jesús les habló. Y cuando les habló, la esperanza volvió a ellos. Cuando les habló, podrían haber sentido tal vez en sus corazones, estamos salvados. Tuvieron miedo y la estaban pasando muy mal, pero alguien tenía sus ojos puestos sobre él, y ese era Jesús. En el versículo 50 nos dice que se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Yo soy, no temáis. Qué bueno es cuando Dios nos habla. Qué bueno cuando sentimos su presencia cerca. El ánimo vuelve a nosotros. La fuerza vuelve a nosotros. La esperanza vuelve a nosotros. La confianza vuelve a nosotros. El miedo se va. Ha llegado Dios y Él aleja al miedo, al horror, al temor, a la desesperanza, a la depresión. Y en el verso 51 dice, y subió a ellos en la barca. Pedro también se había lanzado al agua, pero esa es otra historia, otra predica, otro mensaje. Yo creo que tenemos que pensar que ahora Jesús quiere subir a tu barca, a la mía, a la tuya. Vamos a dejar que suba. Algunos dirán, pastor, ya está arriba. ¡Qué bueno! Eso significa de que hay destino, de que hay paz, de que hay calma, de que hay final, de que hay un buen puerto. La presencia de Dios
produce calma. La presencia de Dios nos trae de alguna forma la esperanza. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Estamos remando? ¿O nos hemos entregado a que la corriente nos lleve? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la orilla? ¿Vamos a rendirnos? ¿Vamos a decir, bueno, está bien, nos ahogamos y listo, acá se termina todo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Amigos, compañeros, ¿qué vamos a hacer? Rema en contra de la corriente. No te arrepentirás. Busca obedecer a Dios, porque aún en esa obediencia, y aunque cueste, Dios vendrá a nuestro auxilio. Dios resolverá nuestros problemas. Dios calmará la tempestad, aquietará las olas y llegaremos al puerto que Él desea llegar. No nos hundamos. Rememos, aunque cueste, rememos. Dios estará en tu barca. Oremos. Padre, gracias, porque tú tienes el control. Nada se te escapa. Padre, gracias, porque nos ves continuamente, nos ves. No hay distancia para ti, Señor. No hay distancia para ti. Tú conoces la situación. Tú sabes nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a resistir a la oposición. Ayúdanos a seguir luchando, a seguir remando, Señor, contra de la corriente. Necesitamos tu guía, tu favor. Necesitamos, Señor, que tú dirijas nuestro barco. Sube a nuestra barca. Solo tú, Señor, produces la calma que nosotros no sabemos alcanzar. Solo tú tienes el poder sobrenatural para aquietar los vientos y las olas. Solo tú, Señor, eres aquel, el único capaz de traer a nuestras vidas esperanza y salvación. El único que puede rescatar nuestras vidas. El único que puede darnos solución a nuestros problemas. El único que puede enseñarnos que solamente en ti hay respuesta y solución. Señor, ayúdanos a no rendirnos, a buscar, Señor, resistir, remando con la oración, buscando la paz y la santidad, muriendo a nosotros mismos y haciendo de que tú nazcas en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a oír tu voz y ayúdanos a estar conscientes de que tus ojos están de día y de noche puestos sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos obedecerte, queremos serte fieles, queremos seguir tus instrucciones, queremos llegar a los puertos a donde tú nos quieres llevar. Señor, en el nombre de Jesús creemos que contigo es posible. La gloria y la honra sean para ti por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios use este tiempo para seguir enseñándonos. Hasta pronto. Bendiciones. Season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me.